Cátedra Médica este lunes de catedráticos. Nos acompañan aquí en cabina el licenciado Jorge Lynch, quien es psicólogo clínico, la licenciada Virginia Reyes, quien es psicóloga experta en temas de adicciones, y el ingeniero Idecal Morrison, quien es experto en redes sociales. Queremos recordarles que ustedes son parte fundamental del desarrollo del programa del día de hoy, así que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Hoy hablamos de cómo impactan las redes sociales en la salud mental de la gente. Virginia. Y también a través de las redes sociales. Sí, Se pueden poner a través de las redes sociales, por Nuestro supuesto. canal en vivo en YouTube, estamos a través de Rumba FM y también a través de Instagram a @rumba985fm. Así es, ese es un buen uso que usted puede darle a las redes sociales en el día de hoy. Virginia, nos gustaría ya entrando en el tema de la parte de salud mental, ya Morrison hacía todo un detalle de lo que son las redes sociales y el tema del uso. Entonces, aquí nos gustaría que pudieras puntualizar, ¿cuándo se considera que una persona está haciendo un uso que se podría considerar adictivo y que puede afectar su salud mental? Gracias, Liz. Buenos días a todo el equipo. Gracias por la invitación. Fíjate tú, ya la adicción o dependencia a las redes sociales, o sea, está dentro de las adicciones. Las adicciones se llama adicción a una enfermedad crónica recurrente del cerebro y se caracteriza siempre por esa búsqueda de placer o de gratificación. Puede ser mediante sustancia o alguna actividad. En el caso de hoy, de nuestro tema, pues es a las redes sociales. Entonces yo busco gratificación a través de las redes sociales. O sea, es una adicción conductual. ¿Cuándo se empiezan a dar las alarmas? Bueno, cuando yo dedico mucho tiempo. Yo estoy de acuerdo con el doctor Nieves, como decía al inicio, y como los compañeros. Las redes sociales, yo no las satanizo. Voy a ser un poco agresiva con eso. No son malas, sino el uso, el abuso que yo le doy, porque esto se convierte en dependencia. Entonces ahí viene la adicción, uso, abuso y dependencia. ¿Cuándo viene la dependencia? Muchas horas al día, cuando yo dejo... Cuando realizas abuso. Abuso, cuando abusa de ese recurso. Exacto. Lo mismo que el alcohol. Si usted toma un trago de alcohol, usted va a una actividad social y se toma un trago, 2 tragos, pues usted hizo un uso y ahí probablemente no pasó nada, ¿no? Exactamente. Entonces el tema es en el abuso. En el abuso. Como el alcohol, como dijiste ahora, y como otras adicciones conductuales, es el abuso. Cuando yo permanezco mucho tiempo en pantalla conectado, cuando dejo de hacer mis actividades, abandono mis actividades porque estoy conectada en las redes. O sea, cuando de repente me aíslo socialmente porque estoy conectada a las redes. Eso es el abuso. Entonces ya eso es una alarma. Jorge Lynch, tú como psicólogo clínico, a mí me gustaría... En la misma línea. Entonces en la misma línea, doctor Roberto Lafontaine. Licenciada, pero en realidad ese espacio definido por el ingeniero lo están satanizando porque ese mismo criterio debe primar para el espacio de trabajo, para la familia, para aquellas personas que solamente quieren estar contemplando el medio ambiente, para aquellos que solamente quieren estar en la sociedad, huyéndole de todo, hablando de política, hablando de cosas. Debe primar lo mismo, el mismo criterio, porque es un espacio de relacionamiento humano. Es un espacio de relacionamiento humano a distancia. Sin embargo, las personas que tengo a mi alrededor y mis actividades posiblemente la estoy abandonando por eso. Me doy a entender, o sea, es como siempre dicen, me acerca de las personas que tengo lejos, pero me aísla de las personas que tengo cerca y de mis cosas también. Pero, perdóname, Mauri, si yo me tranco en mi casa y hago de estar dentro de mi casa un placer, yo me voy a aislar como ser humano de todo lo que debo de realizar para contribuir al desarrollo de la sociedad, al desarrollo de mi familia. ¿Se produce el mismo efecto? Sí, pero en ese caso, Roberto, no estamos hablando de las redes sociales. Ahí el comportamiento es de otra naturaleza. No, espérate, yo lo comprendo. Yo lo que estoy hablando es de la satanización de un espacio determinado. Yo lo que estoy viendo es, y es preguntándole a la licenciada, no es opinando, que
operan las mismas, o sea, las mismas leyes para los espacios de relacionamiento humano. Recuerda que yo empecé diciendo que no estoy satanizando, sino es el mal uso que le demos a las redes sociales. Por ejemplo, yo estoy en redes sociales, pero yo no puedo abandonar mi parte laboral o familiar por yo estar en las redes sociales. Le estoy dando mal uso. O sea, el problema, como dice el ingeniero, no son las redes, somos nosotros, el uso que le demos. Jorge Lynch, desde tu perspectiva como psicólogo clínico, ¿cuál es tu opinión del fenómeno de redes sociales y del impacto que tienen en la salud mental de los seres humanos en diferentes etapas? Vemos, por ejemplo, niños que comienzan, no saben escribir y ya están en redes sociales. Y ahí entonces los padres tienen un papel fundamental como los responsables de la educación y de dirigir. Pero también vemos el caso de adultos, de personas que amanecen en redes sociales, claro, de pie a pa, como se dice. Adelante, Jorge. Claro, primero que nada, agradecerles la oportunidad de estar en este espacio y, bueno, los buenos días, ¿no? Coincido con las opiniones de los compañeros que están acá, en el sentido de que las redes sociales pues tienen la potestad de ser algo que puede ser visto o calificado, valorado como algo positivo, como negativo, dependiendo del uso que se le da, ¿no? En la medida en la que hay un uso desmedido, descontrolado, desregularizado y compulsivo, pues entonces estamos haciendo un mal uso de las redes sociales. A esto me gustaría añadir también que puede darse el caso de que este sea el escenario frente al cual estamos, pero si no hay una conciencia de la condición, entonces se complejiza un poquito más el fenómeno frente al cual estamos. Me explico. De repente podemos tener adolescentes o adultos, ¿no? Adultos jóvenes que hacen uso de las redes sociales y que desde afuera pueden ser vistos como personas que están haciendo un uso desmedido de las redes sociales y sin embargo ellos desde su propia posición no estar conscientes de que lo están haciendo así. Y eso complejiza un poquito más pues este fenómeno que estamos tratando de abordar en este espacio, ¿no? Bien, el doctor Amaury García hacía mención, antes de darle paso al licenciado Lynch, de un problema que a mí particularmente me preocupa mucho, y es el hecho de que muchos niños, cada vez la edad es más temprana de los niños expuestos a las redes sociales. Nos gustaría, Virginia, que pudiera hablarle a la gente que nos está escuchando, porque quizás pueden hasta pensar que estamos exagerando un poquito, considerando de que exponerse puede causar daños a la salud mental, de cuáles son los principales trastornos que se han podido identificar en esos niños que se exponen a muy temprana edad a las redes sociales. Mira, eso es un asunto, fíjate tú, allá, por ejemplo, a consulta, van padres muy preocupados por eso. Y me parece un poco incongruente porque son esos padres que le dan el móvil a los hijos para quietarlos, para tranquilizarlos. Sí. Entonces, para sustituirse ellos con el teléfono, sustituirse ellos con el carro, sustituirse ellos con el dinero, sustituir su ausencia, su falta de presencia, que es lo mismo, ofreciéndole algo a cambio. Y estando ahí. Sin la ausencia, solamente de que estate tranquilito y el niño, y estoy hablando de bebés, o sea, ya el bebé se acostumbra desde que nace a ver la pantalla del móvil y los colores pues le causan mucha gratificación, vamos a decir. Entonces, ya ese es un problema que viene, o sea, cada vez más, yo creo que los niños nacen, al otro día le ponen el móvil para que se esté tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Ya ese cerebro se va acostumbrando a ese conectar y a ese desconectar. Y eso trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene mucha plasticidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se adapta a las cosas y a los hábitos. Entonces ya es un niño que viene creando esa dependencia al uso de la pantalla, al cambio de pantalla, al cambio de colores. Y eso trae, la verdad, mucho problema. Los trastornos que puede traer, bueno, ya con el abuso de las redes, no estoy hablando ya en los bebés ni en los niños, pero ya, por ejemplo, adolescentes, mira, esto no tiene edad realmente. Las personas que hacen uso y abuso de las redes sociales, pues se le puede desarrollar el trastorno de ansiedad y también el trastorno de depresión. Ahí entonces, son personas generalmente con baja autoestima. Ahí estamos entonces entrando quizás en el punto axial donde nosotros queremos. Y me gustaría que en esto me opinaran sobre todo, ¿no?
y de Kel como experto en redes sociales, pero fundamentalmente Jorge como psicólogo, Jorge Lynch. ¿Por qué? Decimos no lo satanizamos, no son dañinas en su esencia, más en la forma, en el abuso, decía. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que nosotros vamos a encontrar en las personas que se pasan horas, que son capaces de amanecer, que son capaces de desatender su trabajo, que estando... ¿En cuántas ocasiones nos vamos a oficina, nos vamos a buscar algún servicio a una oficina pública o privada y nos encontramos con que el empleado, con que el guachimán está en redes sociales? Lynch. Claro, añadiendo lo que estaban pues comentando hace un momento, en donde se mencionó pues la alteración del estado del ánimo, se mencionó la alteración a nivel de un posible trastorno de ansiedad. Yo me permitiría también agregar que puede verse afectada también la imagen corporal de la persona, puede también verse alterada el ritmo de sueño, ¿no? Cuando tenemos un sueño que está alterado, pues entonces tenemos un cerebro que no ha descansado. Si tenemos un cerebro que no ha descansado, pues entonces tenemos funciones cognitivas que no están al 100%, entiéndase memoria, entiéndase atención, ¿no? Entonces, si estamos, por ejemplo, en un espacio de trabajo en donde ya llegamos con un cerebro que está cansado, que tiene las funciones cognitivas que están alteradas, que no están al 100%, pues entonces evidentemente vamos a ver esto reflejado en el rendimiento de la persona, no solamente a nivel laboral, sino también en un espacio académico cuando estamos hablando de personas que están en el ámbito universitario o en el ámbito escolar. Ok. Y de que tú como experto en redes sociales, tú tienes probablemente espacios familiares, tú tienes gente que están por encima de ti, están tus padres, probablemente tus hermanos, probablemente los hijos, en fin, tienes amigos, tienes compañeros de trabajo. Tú como experto en redes sociales, existen programas, existen plataformas que producen de alguna manera más adicción, sea por contenido, sea por el aspecto que tú como entendido en la materia pudieras a nosotros airearnos, que produzca en el consumidor mayor adherencia, mayor seguimiento, mayor fidelidad, o como decimos en el mundo de la salud mental, adicción, son más adictivas. Sin dudas, porque se vincula esto al diseño. Por diseño, y de ahí el éxito de las redes sociales o plataformas más exitosas en la actualidad. Su éxito se debe a que logran el objetivo de la mayor cantidad de uso o tiempo en pantalla por parte de los usuarios. Entonces la respuesta es muy concreta. Todas las redes sociales líderes lo son porque son efectivas sirviendo el contenido que gratifica al usuario. Y eso lo hacen porque hay un diseño algorítmico para eso. Estudian lo que le gusta, el tiempo que lo usa, analizan micromovimientos, a veces hasta de movimientos oculares, para hacer acento en detalles dentro del mismo contenido que mayor placer genera. Entonces, ante esa realidad, aquí también hay un recurso tecnológico que nos puede ayudar, que son los software de control parental, que yo siempre digo que deben de ¿Qué son los software de control parental y de qué? Son los programas que pueden utilizar los padres o tutores y en algunos ámbitos en el ambiente corporativo para poder gestionar, limitar, restringir y administrar el uso de las redes. Cuando hablamos en el plano corporativo, que también eso se da. Hay empleados o colaboradores que se ponen a jugar en línea, a ver pornografía, etcétera, y las corporaciones se ven obligadas a controlar ese contenido. En el plano del ámbito familiar, cuando es el tema de un padre o tutor, yo siempre digo que hay que acompañar esos software con la conciencia. Antes que la instalación del software va la conversación, va el diálogo, va la explicación, va la gradualidad. Es una pena porque no solamente pasa en nuestro país, sino a nivel global, muchos hogares disfuncionales, muchos padres que no tienen condiciones ni mentales ni de formación para ser padres, es decir que el problema es más complejo, porque la verdad que ante la efectividad de este tipo de algoritmos se necesita mucho de gestión. Y eso de darle a un niño de 5 o 4 años un dispositivo sin un control, sin un acompañamiento, sin una depuración de qué aplicaciones instala. Las aplicaciones tienen limitaciones de edad.
Las aplicaciones tienen especificaciones de contenido de violencia, de características. Las redes sociales también tienen algunos parámetros de edad. El promedio anda por los 14, 16 años. ¿Cómo podemos justificar que jóvenes menores de esa edad estén en estas redes? Pero de una forma desenfrenada. Y padres que ellos mismos lo exponen en paños menores, en Pampers, sin saber que con todo esto software inteligente se hace suplantación de contenido y se le pone la imagen a contenido pornográfico, la imagen de un hijo, un sobrino, un familiar nuestro. Entonces, cada día, y esta época lo exige más, tenemos que ser más celosos con tratar de no publicar nada. Mientras menos nosotros publiquemos de manera deliberada, vamos a especificar, es mejor, estamos más salvaguardados, porque hasta el delito se ha tecnificado. Claro. Hay una serie de delitos transnacionales que se dan, que viven estudiando. Esos secuestros express parten de monitorearlo usted. Si usted anda presentando que está en restaurantes de alta gama, con vehículos caros, una ruta, usted se hizo candidato, pero después lo secuestran y demuestran que es un desbaratado, porque entonces en las redes hay mucho de bulto. Una vida que no es la real. Dice, pues este hombre no tiene un chela, ¿y qué pasa aquí? Mira, es verdad que o sea, llega tan lejos la tecnología, que a través de siempre queda algún bombillito prendido y cosas, se puede ver la vida de una persona. ¿Es cierto que se ha llegado a esos niveles? Cualquier dispositivo que tenga una cámara y esa cámara se encienda, entonces transmite la imagen de lo que está al frente. Partiendo de eso, si se enciende, puede encenderse porque usted le encendió, se encendió en lo que le llamamos a nivel técnico en segundo plano. De ahí, ¿cómo así? En segundo plano es cuando hay algún software o mecanismo que enciende o activa algo de tu dispositivo que no se registra en los paneles regulares y que tú no te das cuenta. Y por eso los malware o los software maliciosos se caracterizan por trabajar en segundo plano, porque tú no lo ves operando, pero están registrando movimientos, registrando los dígitos de lo que tú digitas, valga la redundancia, y capturando información. De ahí, y esto se ha visto con más claridad cuando Snowden y otros analistas de agencias importantes de los Estados Unidos y con la época de la filtración de los Wikileaks, se tuvo acceso a cómo muchas de estas agencias utilizan ese tipo de mecanismos de segundo plano de televisores. A veces tenemos en nuestra habitación un televisor que tiene una cámara, pero esa cámara, aún esté apagada, puede estar encendida. Entonces eso ha dado paso, sobre todo en las portátiles, no sé si ustedes han visto, que ya venden hasta unos pequeños dispositivos que uno se lo coloca sobre la cámara, consciente de que la cámara se puede encender, no ella misma, sino que la encienden remotamente. Y eso ha dado como resultado lo que usted ha planteado, es decir, que sí, que eso se puede dar. Y es parte de la problemática, porque de aquí se derivan, de todas estas dependencias, muchos tipos de situaciones graves. La cantidad de casos, por ejemplo, que en nuestras oficinas han llegado, de personas que son víctimas, por ejemplo, de la sextorsión. La extorsión sexual, y es una gente, hay redes para eso, gente con características de modelo y de estereotipos establecidos, un hombre o una mujer hace contacto con otro hombre o con otra mujer y se le insinúa, lo invita a que comparta algún tipo de imagen íntima, lo va grabando, porque mientras se hace la transmisión se graba, y utiliza este contenido para extorsionar. Entonces, toda esta dependencia también hace que la gente no sea cuidadosa al momento de interactuar, porque lo malo de cuando tú haces de estas rutinas una cotidianidad muy fuerte es que te descuida y entonces incurre en una serie de riesgos. Y si las redes sociales me gratifican constantemente a partir de comentarios, a partir de likes, a partir de esas retroalimentaciones que recibo por parte de mis seguidores, pues entonces voy a mantenerme enganchado y voy a desarrollar, por ejemplo, una posible adicción al uso constante de estas redes, ¿no? Entonces vemos cómo tenemos un cerebro que se ha moldado frente o ante esa gratificación que es constante, ¿no? Y que en la medida en la que puede ser detenida, porque de repente quizás mis padres decidieron retirarme el uso de los dispositivos electrónicos, pues entonces mi cerebro va a tratar de buscar nuevamente el uso de ese dispositivo, de esa red social, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos encontrar un contraste interesante entre esa búsqueda reiterada, constante, compulsiva de placer, pero también conjuntamente la aparición de una poca tolerancia a la frustración. No logro tolerar el hecho de no estar constantemente 24/7 haciendo un uso reiterado de estas redes sociales. Es interesante porque así nuestro público se da cuenta que no es un problema mental,
no es un problema psicológico. Cuando la gente habla de un problema psicológico, lo ve como algo banal, algo aéreo, sino que es un problema estructural, orgánico, que determina una conducta. Bien, antes de irnos a la pausa, Roberto, nosotros decíamos que hay un interesante trabajo documental que se conoce como el dilema de las redes sociales. Y en este trabajo, pues básicamente lo que hay es testimonios de algunos de los ex ejecutivos de las empresas más grandes de las plataformas digitales, digamos, la aspiración de la gente que está en este mundo de Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, cómo se traduce la adicción y los impactos nefastos que tienen justamente las redes sociales en personas, en comunidades y sobre todo las estrategias que se diseñan, ¿no?, para manipular las emociones de el target, que son esos jóvenes, e incluso hasta se hacen recreaciones de cómo, cual si fuera un títere o un titiritero, las redes sociales, como en los mini mensajes, como por cercanía, cómo hacen uso de del GPS, de que él y yo estamos más o menos próximos, Liz y yo estamos más o menos en el mismo restaurante, y entonces le llega una notificación. Y todo esto entonces justamente dice acaparar el tiempo de las personas como si fuese la más importante de la moneda. ¿Y quiénes son los que tienen interés de esto? Sobre todo la industria, los políticos, las empresas. Entonces, este trabajo y de Kell y nuestros expertos en salud mental, Virginia de Fundación Fénix, y de Kell lo encontramos en HM Consulting, y encontramos a Jorge Lynch en el consultorio en Manuel, en el 809-463-0103. Me interesa que ustedes me comenten un tanto de este trabajo, que les invitamos al público general en que, pues, que lo vean. Sobre todo los padres, vean este documental, está en Netflix y se llama El dilema de las redes sociales. Yo creo que lo he visto 2 veces. Adelante, Idekel. Sí, entiendo que es un trabajo que le permite a uno tener una nueva arista, tener información de cómo son programadas estas plataformas de redes sociales para lograr la mayor cantidad de tiempo en pantalla, que fue lo que se acaba de describir. Pero siempre recordando que eso no significa, y por eso es un dilema, que las redes sociales son malas. Las redes sociales hacen una grandísima contribución y no nos obligan a ninguno de nosotros a utilizarla. Nosotros la utilizamos porque la necesitamos. Aquí todos tenemos WhatsApp. Eso es una red social y es gratuita y la estamos utilizando sin paga. Y la usamos porque a través de esa vía nos mantenemos en contacto con nuestros clientes, con nuestros relacionados, con nuestros familiares, igual cualquier otra plataforma. Entonces, es bueno ver el documental porque siempre es importante entender cómo funcionan, pero para nosotros aprovecharnos de las redes. No ser nosotros el objeto, sino nosotros ser quienes nos aprovechemos de esa gran oportunidad, porque con las redes sociales se pueden lograr grandes emprendimientos, usted puede publicitar su negocio, usted puede captar nuevos relacionados, se mantiene en contacto con amigos. También complementemos este abordaje tratando de darle un uso positivo, disfrutando y aprovechando este estadio de la especie humana tan maravilloso que nos permite disponer de las redes sociales y darnos cuenta, como decían nuestros especialistas, que a veces muchas de estas personas que caen de manera extrema en alguna patología porque tienen ya cierta condición. Hay alguien que tiene problemas de autoestima, pero él ya tiene problemas de autoestima aunque no existieran las redes sociales. Y eso se iba a manifestar por otra vía. Entonces, es un equilibrio verlo con madurez, verlo para aprovecharlo, para sacarle ventaja y para disfrutarlo también. Así es. Sí. Nosotros somos grandes consumidores aquí en República Dominicana, pero ¿qué tan avanzados estamos en la creación de productos?
¿Qué tan avanzado? Esa pregunta es extraordinaria porque se vincula a lo que yo acabo de decir. Claro. Nos hemos convertido simplemente en usuarios, en consumidores y no en creadores. Y yo creo que ahí es que está la gran diferencia. Y tiene una explicación. Siempre va a ser más fácil lo lúdico, el ocio, lo placentero, lo farandulero. Y es muy difícil para un joven dejar eso que es placentero, un video de risa, de un caballito que se cae, o un chisme de... Carl Sagan No, y no solo escuchar a Carl Sagan, ponerse y entrar a una plataforma que es gratis, que se llama Code o Código, code.org, que precisamente es financiada por las grandes plataformas de redes sociales del mundo. Se llama code.org. Y ahí se aprende a programar desde cualquier edad. Es decir, eso está concebido para niños, para maestros, para todo el mundo. Y tú puedes aprender a programar, pero para tú aprender a cualquier cosa, tú necesitas tener una capacidad de abstraerte, de concentración, de enfoque. Y lamentablemente nosotros los seres humanos, cuando no hemos madurado, nos resistimos a eso. Es más fácil siempre hacer algo fácil, chévere, sencillo, que tú concentrarte. Así mismo. Entonces ese es el problema. Bueno, señores, el tiempo es un tirano y yo necesito ya una última intervención en este programa que no será el único, porque tenemos, y le pedimos muchas excusas a nuestros amables radioescuchas que se han mantenido llamando, pero el tiempo, hemos querido sacarle todo el provecho y desafortunadamente no hemos sacado llamadas al aire. Lynch, necesito que tú hagas una breve exhortación final con relación a esta problemática de redes sociales y el impacto en salud mental. Tienes un minuto para eso. Lo mismo Virginia. Adelante, Jorge Lynch. Muy bien, yo creo que el señalamiento que tenemos que hacer en este momento debe de estar dirigido a los padres, a los tutores, a los cuidadores designados. Y en ese sentido, señalarles que deben de hacer un uso de las redes sociales en términos de privilegios, privilegio. Y los privilegios se ganan. Los privilegios no son un derecho. Y en ese sentido es una forma de educar a los adolescentes, a los niños, a las personas que están todavía en un proceso susceptible de desarrollo, ¿no? Entonces, en la medida en la que los niños y los adolescentes entiendan que el uso de los dispositivos electrónicos, el uso de las redes sociales es algo que se gana y no un derecho, pues entonces tienen un mejor abordaje y un mejor uso crítico principalmente de estas plataformas digitales. Virginia. Sí, mi recomendación es utilizar las redes pero con conciencia. Igual va dirigido a los padres, pero tenemos que tener en cuenta que esto puede ser una adicción, no tiene edad este tipo de adicción. Nosotros los adultos podemos de repente ser muy dependientes de las redes sociales. Entonces es tener límites, nosotros mismos como adultos, tener límites, ponernos horas, igual los padres a los niños. Yo creo que lo fundamental son los límites. Si no tenemos límite, entonces podemos pasar las rayas rojas, dejar nuestras responsabilidades a un lado y deteriorar realmente nuestras responsabilidades, tanto laboral, académico, o sea, lo fundamental son los límites, hacerlo con responsabilidad y sobre todo buen uso. Bueno, señores, este ha sido un programa sin desperdicio. Necesito una sola palabra de cada uno de ustedes. ¿Cuál es el principal consumo, el principal problema que lleva a tu consultorio entre las redes sociales, pornografía, el tema de imagen corporal, deporte, lo que genera más enganche, con una sola palabra? Imagen corporal. Imagen corporal. Los juegos. Juegos. Pornografía o extorsión sexual. Oye, esto definitivamente, señores, que ustedes tienen que seguir, estos profesionales, Consultorio Emmanuel, ahí tenemos a Jorge Lynch, 8094-630103, tenemos a Virginia en Fundación Fénix y tenemos a Idekel Morrison en HM Consulting, así que estos profesionales ustedes lo pueden seguir a través de esta vía de comunicación. Señores, gracias por estar con nosotros. Esta ha sido una entrega más de Los Catedráticos. Cada lunes tenemos la oportunidad de hablar de temas de salud que no son necesariamente en el consultorio.